También tenemos entonces que mencionar el principio de prioridad. Este principio es fundamental porque nos indica sobre el axioma jurídico prior in tempore injure. El primero en el tiempo es el más poderoso en el derecho. También tenemos que indicar el principio de la legalidad. El principio de legalidad se encuentra consagrado en la ley de registro. Este principio permite o impide, mejor dicho, el ingreso al registro de títulos inválidos o imperfectos, y así contribuye a la concordancia del mundo real con el mundo registrado. Son presupuestos básicos para llegar a la inscripción. Bajo el principio de la legalidad, hay estos presupuestos que nos indican que se inicie el procedimiento registral mediante peticiones de registro y presentación de un título formal, que el título presentado sea público, válido y perfecto, que el registrador examine el título en su forma, en su contenido y en lo posible la relación con los asientos de registro. Todo esto configura que una vez que el registrador ha inscrito, que se configura que ha sido legalmente realizado, en medio para lograrlo a títulos de examen, que es lo que se llama la calificación registral. ¿Qué es la calificación registral? El concepto es muy básico, pero importantísimo dentro de esta área del derecho. Es el análisis minucioso y exhaustivo que debe realizar el registrador respecto a la licitud del acto, contrato, resolución judicial o administrativa, teniendo en cuenta las normas legales vigentes y antecedentes que obran de los registros públicos, que son los asientos preexistentes, índices. La calificación, de acuerdo al principio de la legalidad, consiste en un juicio de valor, que es por parte del registrador de la propiedad, no para declarar un derecho dudoso, sino para incorporar o no al registro una nueva situación jurídica del bien inmueble, en este caso que sea el registrador de la propiedad. Y para esto tiene que verificar ciertos aspectos, como la legalidad de los documentos. En caso de que sean notariales, debe apreciar la competencia del notario, el cumplimiento de los requisitos de formalización del documento. Y es por eso, y cabe mencionar de nuevo el ejemplo que yo les había explicado, ¿se acuerdan? En el tema de derecho notarial, la escritura de compraventa e hipoteca abierta, que nunca fue cerrada de manera correspondiente, que adolecía del vicio de consentimiento. He aquí una de las funciones principales del registrador de la propiedad, el que tiene que verificar la legalidad de esa documentación. ¿Cómo es posible que puede ser una negligencia, no sabemos si por dolo o negligencia culposa por parte del notario en ese momento, simplemente negligencia? No sabemos si lo hizo de mala fe o no. Sin embargo, era o correspondía al registrador de la propiedad verificar que ese documento que llegó a su despacho cuente con las formalidades legales, cuente con la formalidad que corresponde a dicho acto, lo cual no pasó. Es ahí donde también cabe este ejemplo, donde les digo que las dos personas, a mi parecer, en el ejemplo que les di, que son las que cometen un error muy estrepitoso, son tanto el notario de esa época y el registrador de la propiedad de esa época. Lamentablemente, esos dos funcionarios se encuentran fallecidos, pero son los funcionarios actuales los llamados a resarcir ese daño, como se los expliqué en el artículo 104 y 106 del Código Orgánico Administrativo, mediante la nulidad de petición de parte de ese acto administrativo. Continuando con el tema, también tendríamos que verificar, aparte de la legalidad de documentos, el registrador de la propiedad tiene que verificar la capacidad de los otorgantes, la validez del acto. El registrador debe efectuar la calificación, verificando si existe o no razones de nulidad.
en las manifestaciones de voluntad. Y cae de nuevo el ejemplo que les di de la escritura que no fue, que adolece de vicio de consentimiento. Es la competencia del registrador verificar dicha documentación y verificar que ese acto cumpla con el procedimiento y no incurra en vicios de nulidad. También la identificación. El registrador de la propiedad está llamado a verificar la identidad del titular del derecho inscrito y de la persona que interviene en el acto jurídico de la materia de inscripción. El principio de publicidad, el registro de la propiedad o el registro que conserve los datos de bienes patrimoniales de las personas, el mismo tiene que surgir de un modo, esa publicidad tiene que surgir de un modo técnico y perfecto para lograr que la publicación de las situaciones jurídicas de los bienes que hemos mencionado en este análisis cumpla con los requisitos y cumpla con la finalidad que es señalado dentro de la Ley del Sistema Nacional de Datos Públicos. Es por eso que es importante que el registrador de la propiedad actualmente sea una persona llamada a perfeccionarse tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito tecnológico, para que así su despacho, la entidad que él maneja, cumpla con el procedimiento adecuado para elevar todas esas situaciones jurídicas de manera rápida, eficiente, eficaz, y que las personas que acudan a solicitar información la obtengan en el menor tiempo posible y con el menor costo posible. Eso sería el deber ser, el ideal. Como yo les decía, para lograr esta publicidad primero hay que ver si hay dos clases de publicidad, y si las hay. La publicidad material es la contenida en el enunciado mismo del principio, en el texto mismo del principio, por lo que nadie puede alegar su desconocimiento. Y la publicidad formal, la misma que se hace en realidad con la obligación de los funcionarios de los registros públicos de informar a quien lo solicite del contenido de las inscripciones y títulos archivados. Esta se da de dos maneras: publicidad formal directa, es decir, directamente en las oficinas de los registros públicos a la que se puede acudir cualquier persona, y la indirecta. El usuario puede solicitar cualquier certificado que requiere, como son los certificados de gravámenes, previa presentación de una solicitud y el pago de los derechos correspondientes.